Hola a todos, mi nombre es Diego Godoy, estudio en el Colegio Técnico Salesiano, estoy en el curso segundo A2. En este video voy a explicar el circuito mixto RCL en serie conectado a corriente alterna. Este circuito consiste en una resistencia, una bobina y un condensador conectados en serie a una fuente. Hemos conectado cuatro multímetros para saber el valor de corriente total y los tres voltajes que son diferentes cada uno por ser un circuito en serie. En la parte de acá tenemos los datos de cada elemento. Tenemos la medición de corriente total, resistencia, voltaje de la resistencia, voltaje de la bobina y voltaje del condensador, y cada uno con su respectivo ángulo de desfase. A continuación voy a explicar la relación que tiene las señales de voltaje y corriente en cada elemento del circuito a través de oscilogramas. La señal azul es la señal de voltaje y la señal roja es la señal de corriente para cada uno de los elementos. Cabe recalcar también que la señal de corriente es la misma para todos. Ahora, vamos a empezar en la fuente. Bueno, en la fuente ya nos damos cuenta que trata de un circuito más capacitivo, porque la corriente se adelantó no mucho del voltaje, pero sí se adelantó 10,807 grados. Podemos ver la diferencia que hay aquí entre intensidad total y el voltaje total de los ángulos. Ahora en la resistencia. En la resistencia nos damos cuenta que se encuentran en fase, tienen el mismo ángulo y su ciclo empieza en una misma posición. Podemos ver aquí que su ciclo empieza en una misma posición y su ángulo es el mismo. Vemos el ángulo de intensidad total y voltaje de la resistencia es el mismo. Ahora en la bobina. En la bobina ya existe desfase. Como vemos, la corriente se retrasó 90 grados del voltaje y lo vemos aquí en los cálculos o también lo sabemos por teoría. Aquí podemos observar cómo la corriente se retrasó. Ahora en el condensador. También en el condensador existe desfase. Como vemos, la corriente se adelantó, así como en la fuente, solo que aquí lo hizo 90 grados. Lo vemos en el cálculo o también lo sabemos por teoría. Aquí vemos cómo la corriente se adelantó del voltaje 90 grados. Eso ha sido todo. Muchas gracias.